Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que es, de verdad, la piedra angular de la cardiología y un desafío constante en la preparación para el ENARM, las valvulopatías. Tenemos una serie de guías clínicas, artículos, y la misión de hoy es desentrañar la lógica detrás de ellas. La gran pregunta que vamos a responder es, el corazón es una máquina increíblemente resiliente, pero sus válvulas pueden fallar. ¿Cómo sabemos cuándo esa falla pasa de ser un problema manejable a una emergencia que requiere una intervención? Es casi como una carrera contra el tiempo. Y para empezar, un dato que sitúa el problema. La estenosis aórtica degenerativa, la del adulto mayor, es la valvulopatía más común en nuestro medio. Así es, y fíjate que toda la complejidad de las valvulopatías se puede empezar a entender desde dos mecanismos increíblemente simples, pero que lo definen todo. O la válvula no se abre bien, y a eso le llamamos estenosis, o no cierra bien, y a eso le llamamos insuficiencia. Ok, Una es un problema de obstrucción, la otra es un problema de fuga. Entender esta diferencia es la clave para deducir todo lo que sigue. perfecto, me gusta ese punto de partida. Obstrucción versus fuga. Entonces, a ver, desglosémoslo. ¿Cómo reacciona el músculo cardíaco, el ventrículo, a estos dos tipos de estrés tan diferentes? Porque imagino que la respuesta no es para nada la misma. Justo ahí está el núcleo fisiopatológico. Piénsalo así. En una estenosis, como la aórtica, el ventrículo tiene que empujar la sangre a través de una puerta que está casi cerrada. Claro, Necesita generar una presión brutal. ¿Y cómo responde un músculo a esa resistencia? Pues se pone más fuerte, se hipertrofia. como ir al gimnasio. Exacto, como un físico-culturista. El músculo crece, pero crece hacia adentro, reduciendo el tamaño de la cavidad. A esto le llamamos hipertrofia concéntrica. Ok, En cambio, en una insuficiencia, la válvula fuga. El ventrículo se llena, expulsa la sangre, pero una parte se le regresa. ajá. En el siguiente latido, tiene que manejar la sangre nueva más la que se le devolvió. Es una sobrecarga constante de volumen. La respuesta es estirarse, hacerse más grande. Como un globo. Justo, como un globo que se infla una y otra vez. Las paredes se adelgazan y la cavidad se dilata. Eso es la dilatación excéntrica. Qué buena analogía, el fisicoculturista contra el globo. Eso lo deja clarísimo. Ahora, antes de meternos en cada válvula, si un médico en la consulta escucha un soplo y sospecha una valvulopatía, ¿cuál es el siguiente paso ineludible? Siempre, y esto es regla de oro, la ecocardiografía. Es nuestra herramienta fundamental. El eco. Sí, no solo nos dice, sí, hay una valvulopatía, sino que la define por completo. Vemos la anatomía de la válvula, medimos qué tan severa es la obstrucción o la fuga y, crucialmente, vemos el efecto que está teniendo en el corazón. O sea, la repercusión. Exacto. ¿Está el ventrículo engrosado? ¿Está dilatado? ¿Funciona bien? Todas esas respuestas están en el ecocardiograma. Bien, y aquí llegamos a la pregunta del millón. La que define el manejo y seguro es el centro de muchos casos clínicos del ENARM. Ya tenemos el diagnóstico. Sabemos que es grave. ¿Cuándo apretamos el gatillo para intervenir? La regla general es sorprendentemente sencilla, pero hay que tenerla grabada. Una valvulopatía clasificada como grave que produce síntomas es una indicación de intervención. Ok, síntomas igual a intervención. Fin de la discusión. El paciente tiene disnea, angina o síncope, hay que actuar. El escenario más complejo es cuando la valvulopatía es grave, pero el paciente se siente perfecto. Asintomático. Exacto, asintomático. Ahí, nuestro semáforo en rojo es la aparición de disfunción del ventrículo. No esperamos a que el corazón falle de forma irreversible. Actuamos en cuanto vemos los primeros datos de que el músculo empieza a claudicar. Entendido. Actuar con síntomas o justo antes de que el daño sea permanente. Apliquemos esa regla. Empecemos por la más común, la estenosis aórtica. ¿Qué números, qué datos duros del eco nos gritan que es grave? Aquí los números son cruciales y son datos para memorizar, ¿eh? Hablamos de una estenosis aórtica grave cuando el área de la válvula se reduce a menos de 1 centímetro cuadrado. Cuando debería ser de 3 o 4, ¿no? Exacto. O, para ser más precisos, menos de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal.
área y gradiente. Esos dos datos definen la severidad. Y los síntomas clásicos siempre los relacionamos con el esfuerzo. Suena casi contraintuitivo que una válvula en el corazón cause un desmayo. ¿Cuál es el mecanismo exacto ahí? ¿Por qué el esfuerzo es el gatillo? Excelente pregunta. La tríada clásica es angina, síncope y disnea, todos de esfuerzo. Pensemos en el síncope. Cuando haces ejercicio, tus músculos necesitan más sangre. Tus vasos sanguíneos se dilatan para recibirla. Claro, baja la resistencia. Exacto, lo que bajaría tu presión arterial. Normalmente, tu corazón compensa latiendo más fuerte y rápido para mantener la presión, sobre todo en el cerebro. Pero en la estenosis aórtica, el corazón ya está al límite, no puede aumentar más el gasto cardíaco porque la salida está obstruida. Está topado. Está topado. Entonces la presión cae y el cerebro no recibe suficiente sangre. De ahí el desmayo. Y es un signo de muy mal pronóstico, ¿eh? La aparición de síntomas acorta la expectativa de vida de años a meses si no se interviene. Vaya, o sea que el síntoma no es solo una molestia. Es una señal de que el sistema de compensación ya falló por completo. Y sobre el tratamiento, antes era casi sinónimo de cirugía a corazón abierto. ¿Cómo ha cambiado eso? Ha cambiado radicalmente. El tratamiento sigue siendo reemplazar la válvula, pero el cómo es la revolución. Para pacientes jóvenes de bajo riesgo quirúrgico, la cirugía de reemplazo valvular aórtico sigue siendo el estándar de oro. La cirugía abierta. Sí, pero ¿qué pasa con el paciente de 85 años, frágil con otras enfermedades? Antes no se le podía ofrecer nada. Ahora tenemos el TAVI. El implante transcatéter. Exacto. Implante de válvula aórtica transcatéter. Y la palabra clave es esa, transcatéter. Significa que, en lugar de abrir el esternón, se introduce la nueva válvula plegada en un catéter, usualmente por la arteria femoral, y se despliega en el lugar de la válvula enferma. Ha transformado el pronóstico de esta población. Increíble. Entonces ya cubrimos el problema de salida por presión en la aorta. Pero ¿qué pasa cuando el problema está en la válvula anterior, la mitral? Me imagino que la dinámica, todo lo que ocurre hacia atrás, es un mundo completamente diferente. Empecemos por la estenosis mitral. Un mundo diferente, exacto. La causa clásica y pregunta de examen sigue siendo la fiebre reumática. Ok. Aquí, la válvula mitral no deja pasar bien la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El resultado, una acumulación brutal de presión y volumen en la aurícula izquierda. Y esa presión se va hacia atrás. Hacia atrás a las venas y capilares pulmonares. Por eso, el síntoma cardinal es la disnea, la falta de aire por congestión pulmonar. Curiosamente, el ventrículo izquierdo está protegido, recibe menos sangre, está como de vacaciones. ¡Qué curioso! Y en la auscultación, ahí oímos algo muy característico. Un chasquido de apertura cuando la válvula rígida se abre de golpe, seguido de un retumbo o soplo diastólico. Y siguiendo nuestra regla, ¿cuándo se interviene en la estenosis mitral? Se interviene si el área valvular es menor de 1.5 centímetros cuadrados y el paciente tiene síntomas. Pero, y aquí viene el matiz para los asintomáticos. Ajá. También se actúa si aparecen complicaciones derivadas de esa presión auricular elevada, como hipertensión pulmonar severa o si el paciente desarrolla fibrilación auricular, que es una arritmia muy común aquí. ¿Y cómo se interviene? En cuanto a la técnica, si la válvula no está muy calcificada y no hay trombos, la primera opción es la valvuloplastía mitral con balón. Se introduce un balón por catéter y se infla para romper la estenosis. Es menos invasivo. Entendido. Ahora, la otra cara de la moneda mitral, la insuficiencia. La válvula que fuga. Exacto. La segunda valvulopatía más frecuente. Aquí, en cada latido, el ventrículo izquierdo expulsa sangre hacia la aorta, pero también una parte se le escapa hacia atrás, a la aurícula izquierda. Es una sobrecarga de volumen para ambas cavidades. Ok. La indicación de cirugía, como siempre, es la aparición de síntomas, pero en el paciente sintomático, el gatillo es la disfunción ventricular. Y aquí hay un detalle que es oro molido para el ENARM y que confunde a muchos. A ver. Consideramos que hay disfunción cuando la fracción de eyección, la FEBI, cae por debajo del 60%. A ver, detente ahí. Eso es clave. Normalmente, pensamos que la disfunción empieza debajo del 50%. ¿Por qué en la insuficiencia mitral somos más exigentes y ponemos el límite en 60%?
Porque la FEBI en la insuficiencia mitral es una mentirosa, está artificialmente elevada. ¿Cómo que una mentirosa? El ventrículo tiene dos puertas de salida. Una es la aorta, que tiene una presión alta y ofrece resistencia. La otra es la válvula mitral insuficiente, que lleva a la aurícula izquierda un espacio de baja presión. Es una puerta de escape fácil. Ah, claro. Al ventrículo le cuesta menos trabajo vaciarse porque parte de la sangre se va para el camino fácil. Esto hace que el porcentaje de sangre que expulsa la FEBI parezca muy bueno, incluso cuando el músculo ya está empezando a fallar. Órale. Esperada que la FEBI baje al 50% normal, sería llegar tardísimo, con un daño muscular probablemente irreversible. Vaya, la analogía de la puerta de escape lo explica perfecto. La FEBI está inflada. ¿Qué detalle tan importante? Y cuando se decide operar, siempre se cambia la válvula. No, y esa es otra perla clínica. Siempre que la anatomía de la válvula lo permita, la opción preferida es la reparación de la propia válvula del paciente. No el recambio. No, la reparación. Tiene menor mortalidad, mejor supervivencia a largo plazo y, fundamentalmente, evita que el paciente necesite tomar anticoagulantes de por vida. Se preserva la propia estructura del corazón. Esta conversación sobre reparar o reemplazar nos lleva directo a las prótesis. Para ese paciente que sí o sí necesita un recambio, llega la gran decisión: ¿prótesis mecánica o biológica? Es el gran dilema, y la decisión se basa en un balance entre durabilidad y necesidad de anticoagulación. Las prótesis mecánicas de carbono pirolítico son para toda la vida. No se degeneran. Pero El problema es que la sangre tiende a coagularse en su superficie, por lo que exigen anticoagulación estricta de por vida, manteniendo un INR entre 2.5 y 3.5. Por eso se prefieren en pacientes jóvenes, digamos menores de 60 o 65 años. ¿y las biológicas? Las biológicas, hechas de tejido animal, no requieren anticoagulación a largo plazo, pero se desgastan. Su durabilidad es de 10 a 15 años. Por eso se reservan para pacientes mayores. Claro, en quienes es menos probable que necesiten una segunda cirugía de recambio. Exactamente. Queda claro el balance. Edad contra durabilidad y anticoagulantes. Ahora, hablemos de un escenario de pesadilla. Una endocarditis, una infección sobre una de estas prótesis. Cuando dices, este paciente no puede esperar, tiene que ir a quirófano ya. Las indicaciones para cirugía urgente son muy claras y directas. Son 3 escenarios principales. El primero y más común es que la infección destruya la válvula y cause una insuficiencia aguda tan severa que el paciente entre en insuficiencia cardíaca. Ok, falla cardíaca. Segundo, que la infección no se controle con antibióticos, que se formen abscesos alrededor de la prótesis. Infección no controlada. Y tercero, para prevenir embolias. Si vamos en el eco vegetaciones, que son cúmulos de bacterias, muy grandes, de más de 10 milímetros, y el paciente ya tuvo un evento embólico, se opera para evitar que se repita. Wow. Entonces, el tamaño de la vegetación es un factor crítico. Y me surge una duda, ¿importa el tiempo? O sea, ¿es lo mismo una infección al mes de la cirugía que una a los 5 años? ¿Los bichos son los mismos? Qué buena pregunta, porque la respuesta es no, y es otro dato clave. Dividimos la endocarditis protésica en precoz, la que ocurre en el primer año, Ajá. y tardía, después del año. La precoz se considera una infección nosocomial, adquirida en el hospital. El culpable suele ser un estafilococo, típicamente S. epidermidis, una bacteria de la piel. Ok, del hospital. En cambio, la tardía se parece más a una endocarditis sobre una válvula nativa. Los gérmenes suelen venir de la comunidad, como estreptococos de la boca o enterococos del tracto digestivo. Esta distinción es fundamental para elegir el tratamiento antibiótico. En resumen, si lo destilamos para el estudio, el principio rector es no esperar a que el desastre ocurra. Hay que intervenir cuando aparecen los síntomas o, en su ausencia, cuando el corazón empieza a mostrar los primeros signos de fatiga, como esa caída de la fracción de eyección por debajo del 60% en la insuficiencia mitral. Conocer esos números, de corte, esos umbrales, es lo que marca la diferencia. Exactamente. Y todo esto que hemos discutido nos lleva a una pregunta fascinante sobre el futuro, algo para reflexionar. A ver,
A medida que técnicas menos invasivas como el TAVI o el MitraClip se vuelven cada vez más seguras y accesibles, ¿deberíamos cambiar nuestro paradigma? ¿A qué te refieres? Digo, ¿tiene sentido seguir esperando a que aparezcan los síntomas o el primer signo de daño ventricular? O, por el contrario, deberíamos empezar a intervenir más temprano en pacientes con valvulopatías graves, pero aún asintomáticos, para prevenir por completo el daño al corazón. ¿Intervenir antes de que haya cualquier daño? Exacto. Es un debate muy activo que sin duda va a reescribir las guías clínicas en la próxima década.